¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tener dos recetas que son muy buenas. Una vamos a hacer el pailleté fouilletín, que es esta crepa que se utiliza mucho para crocantes en la chocolatería, en la pastelería. Es muy caro de comprar, así que se los voy a enseñar a hacer para que se ahorren un montón de dinero. Y después vamos a hacer el merengue italiano. El merengue italiano es uno de los 3 merengues más importantes de la pastelería. Se utiliza mucho en macarrones, en mousses, en todo aquello que puede ir frío, sobre todo, que ya tiene una cocción. Este merengue va a quedar perfecto, así que pongan mucha atención y espero que les guste mucho. Perfecto, pues la mezcla es muy sencilla, la verdad. Vamos a poner primero las claras. Aquí no hay problema que sean claras viejas, claras nuevas. Cuando digo claras viejas es que llevan 2 días ya separadas, Es para mí una clara vieja, no van a poner una clara de hace un mes, entonces no. Vamos a poner acá vainilla, extracto. Después vamos a poner harina y al final azúcar glass. Como aquí, muy bien. Y ahora vamos a empezar a trabajarlo. Este que me queda aquí. Y le vamos a poner poco a poco la mantequilla. Ya está. Y ahora sí vamos a ir ingresando, poco a poco. Vamos a dejarlo así unos 2 minutos hasta que se incorpore perfectamente bien la mantequilla. Y apagamos. Bueno, ahí quedó. Ya nos vamos a un reposo obligatorio en refrigerador. 1 hora aunque sea, ¿va? Entonces vamos a ponerlo por aquí y vamos a verterlo a 1 litro. Tiene que reposar. Queda súper lindo, Una recetaza esta. Perfecto, entonces ya tenemos acá tapetes de silicón, nos va a ayudar muchísimo para poderlo elaborar y vamos a poner así una línea, otra línea acá, esto. Y vamos a extender, ¿vale? Bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito y vamos a irle dando así. Delgadito, bonito, que se vea bien, que se vea homogéneo. Es lo más importante. Ahorita vamos a limpiar, Entonces acá, nuevamente. Ahora sí. Y ahora limpiamos. Vamos así. Entonces meramente para limpiar, porque esté más bonito. Igual de este lado hacemos lo mismo. Queda perfecto. ¿Vale? Y nos vamos al horno. 180 grados de 6 a 5 minutos. Ahí le van midiendo. El chiste es que esté completamente bronceado, ¿va? Pero va a quedar súper chulo.
Miren qué bonito queda. Súper delgaditos y con un muy buen bronceado. Entonces recuerden, de 5 a 6 minutos, todo horno y cada horno es distinto, pero quedan súper chulos. Una vez que lo tenemos así, dejamos enfriar y ya después se trocea y tenemos el pailleté listo. Qué chulo. Listo, ya quedaron, se dejaron enfriar. Luego se empieza a craquelar, es algo normal. Entonces ahora sí tomamos nuestra, vamos a ponerlos así. Igual de este lado, vamos a ponerlos así. Después vamos a quitarlos. Miren qué bonito queda. Qué chulo, Ahí está. Pero este señor de acá también. Estos pedacitos aquí que ahorita lo vamos a sacar, no pasa nada. Si se rompe, no se preocupen, ahorita lo vamos a trocear hasta que va a quedar, no hecho polvo, pero va a quedar súper bonito. Miren lo delgadito, es súper lindo. Bien delgadito queda, porque tiene que quedar muy fino. Y en el paladar es un crocante súper chulo. Vamos a sacar así. Entonces acá troceamos. Vean. Y lo van rompiendo. Y esto es, la verdad es que pues, es caro porque pues, la hechura tiene su chiste, ¿no? Pero, así. Y van rompiendo. Y así va quedando. Hasta que les queda bien finito. ¿Ya vieron? Así va quedando. Una vez que lo tenemos, lo guardamos en un medio litro y queda. Miren qué chulada, Así queda. Queda bien bonito. Ya que lo tengan, van a sacar todas sus planchas, por supuesto, porque les sale mucho. De la receta que les di, les va a salir un montón. Por favor, siempre bien tapado, porque esto también tiende a humedecerse. Esto es una joya, sinceramente. Vean el precio del pailleté fouettine y es carísimo. Y esto es un regalito que les doy a ustedes. Bien, vamos ahora con el merengue italiano. Sinceramente es un merengue que se utiliza muchísimo en miles de preparaciones, ¿vale? Pero el chiste es saber hacerlo, tener muy en cuenta las temperaturas del jarabe. Tenemos que llegar a 118 grados centígrados, ¿vale? Una vez que llega la temperatura, va a subir nuestro jarabe un grado o dos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. La velocidad de la batidora, el punto de las claras cuando vayamos a poner el jarabe, perdón. Todo eso cuenta para tener un merengue súper bonito, bien brillante, bien firme, para que lo hagamos. Así que no se preocupen que vamos a ir de la mano. Vean todos los tips, que es lo más importante. Bueno, pues vamos a ir de la mano, Tranquilas, todo va a estar bien, va a salir todo perfectamente bien. Entonces, vamos primero a hacer nuestro jarabe. Vamos a poner el agua. Yo les recomiendo siempre verter el agua al inicio, después el azúcar. Aunque ustedes no lo crean, luego me ha pasado que primero ponen el azúcar, no se hidrata bien y se hace un caramelo y es un merequetengue ahí, Entonces, con una espátula me cercioro de que esté hidratado bien el azúcar. Le vamos a hacer así. Ok, yo ahí veo, miren, se los voy a pasar por acá para que lo vean. Sí, se ve bien hidratado, está perfecto. Y ahora sí nos vamos a fuego, medio alto. Ok. Sale. Ahí vamos a dejar que vaya haciendo. Por otro lado voy a poner acá mis claras, ok. Poner las claras. Y en algún momento las voy a poner a trabajar, pero será cuando ya mi jarabe esté perfecto. Miren, aquí ya mi jarabe está empezando a trabajar, ya va en los 95 grados y aquí voy a empezar a trabajar mi clara. Que vayan trabajando a velocidad media alta para que cuando llegue a los 118 grados aquí,
ya lo vamos a poder verter. ¿Vale? Estoy tocando el fondo de mi olla, mucha gente lo pone solamente en el jarabe, pero es muy ambiguo, hay que tener mucho cuidado con ello. Ahí 106 grados, 118, listo. Vamos ahí, 107, 118, llegó la temperatura. Apagamos acá. Y ahora sí nos vamos aquí, vean cómo están las claras también. Y vamos a ir bien pegadito al bowl, bien pegadito al bowl. Si ustedes lo avientan, entonces se va a ir todo por todos lados y no queremos eso, bien pegadito, vamos a ir poquito a poquito. Vean, vean. Ahora sí subo de velocidad para que se vaya incorporando. Miren qué bonito va quedando, súper chulo. Nosotros seguimos, en hilo, pero bien pegado al bowl. Ese es el gran secreto del merengue italiano. Ahí vamos a ir agregando poco a poco, ya está empezando a brillar, está empezando a darse una cocción en nuestras claras. Eso es lo más importante. Y ahí estamos. Siempre la velocidad voy continuo, Continuo. Ahí está. Chao. Buenísimo. ¿Hasta qué punto? Ahorita esto aquí yo lo toco por abajo y está bien caliente, Ojo, cuando yo lo pueda tocar y lo siento tibio, calientito, listo, ahí lo tenemos. Listo. Ahí está. ¿En qué momento vamos a poder? Recuerden que tiene que estar tibio, calientito, que un niño lo pueda tocar y no se lastime. Nosotros vamos a tener una capacidad mayor de recibir temperatura, pero sí tiene que estar tibio, la verdad es eso. Entonces vamos a quedar esto por acá. ¿Y cómo debe de quedar? Vean, súper chulo, bonito, que tiene elasticidad, que tiene un muy buen copete, así como el mío. Entonces así lo vamos a poner y ahora sí lo pueden utilizar en lo que ustedes deseen. Ya quieren hacer merengues firmes, horneados, que va para algún tipo de mousse, que va para algún tipo de bizcocho, lo que ustedes deseen. El merengue italiano así es como se debe de hacer, con estos tips, con la temperatura, que la aguja realmente toque el fondo de nuestra olla. Y después vamos a ir vertiendo poco a poco bien pegaditos al bowl y dejamos el tiempo correcto hasta que quede tibio para tener este gran merengue italiano. Bien, ¿qué aprendimos a hacer hoy? Dos grandes recetas, el paillette fouilletine, que es este crocante que le vamos a dar para hacer helados, para hacer mousses, para los interiores de los entremés. Tiene un sinnúmero de posibilidades de utilizar el paillette fouilletine. Y después un merengue italiano como Dios manda, con los mejores tips que yo les puedo dar de lo que a mí me ha pasado o las experiencias que he tenido con este merengue. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse al canal si es la primera vez que están, sean bienvenidos, y que pongan la alarmita para que cada vez que nosotros subamos contenido, ustedes se den cuenta. Dale like al video y muchísimas gracias. Nos vemos pronto.